Voy a explicarte cómo calcular el valor teórico del mercado del derecho de suscripción, que sería la segunda forma de cálculo. En el vídeo anterior te lo expliqué. La primera fórmula era calcular el valor teórico por diferencia entre el valor contable de las acciones antes de la ampliación y el valor contable después de la ampliación. Esta segunda fórmula o forma de cálculo del valor teórico se aplicará cuando una empresa tenga sus acciones cotizando en bolsa. Si no cotizan en bolsa, pues obviamente no podemos emplear esta forma de cálculo del derecho de suscripción. Piensa que el derecho de suscripción, como su nombre indica, no es una obligación. El derecho preferente de suscripción no es una obligación que tiene el accionista. Puede ejercerlo o no. Y por tanto, si no ejerce ese derecho de suscripción, lo puede vender, porque es requisito imprescindible para poder suscribir las acciones que se emiten, porque estamos viendo ampliaciones de capital con emisión de acciones, es decir, cuando una empresa pone en circulación esas acciones, para poderlas suscribir es requisito imprescindible tener un derecho de suscripción. Si yo soy accionista de una sociedad que amplía el capital, ese derecho ya lo tengo. Lo único que tengo que hacer es decidir si lo ejerzo o no. Pero si no soy accionista y quisiera comprar o suscribir, en este caso, acciones de una sociedad que amplía el capital, necesito adquirir previamente ese derecho de suscripción o esos derechos de suscripción y pagar un precio por ello. Por eso estamos valorándolo económicamente, estamos determinando a qué precio se van a vender esos derechos de suscripción. Esa decisión del precio lo fijará la sociedad cuando decida la ampliación de capital, las condiciones a las que se va a vender ese derecho de suscripción. Y una forma sería esta: valor teórico de mercado del derecho de suscripción. Es una fórmula muy sencilla en la que necesitamos, por un lado, la cotización de las acciones antes de la ampliación. He dicho que se aplica cuando una empresa cotiza en bolsa. Cotización es el precio en la bolsa de las acciones antes de la ampliación, o acciones también llamadas acciones antiguas. Por eso lo representamos como EA. El valor de emisión es el precio que se paga por las acciones nuevas, las acciones que se emiten. N es el número de acciones nuevas, es decir, el número de acciones que se emiten o se ponen en circulación, y A, el número de acciones antiguas. Le voy a poner un poquito más grande para que lo veas bien. Como yo no veo bien, pues creo que todo el mundo le pasa lo mismo. Entonces prefiero, vamos a ponerlo a 18 para que lo veas perfectamente. Cotización de las acciones antes de la ampliación. V, como digo, el valor de emisión. N, número de acciones nuevas. Y A, las acciones antiguas, es decir, acciones antes de la ampliación. ¿Cuál es la fórmula? La tienes aquí, más grande todavía. Ahí va. He puesto grande las acciones, y lo que quiero poner, estoy esta mañana, perdona, torpe. 20, eso es. El derecho de suscripción se obtiene multiplicando el número de acciones nuevas por la diferencia entre la cotización de las acciones antes de la ampliación y el valor de emisión. Y todo eso se divide por la suma de las acciones nuevas y las acciones antiguas. Un ejemplito. Tenemos el capital social antes de la ampliación, 60.000 euros, y me da el valor nominal de cada acción, que son 6 euros. La empresa decide ampliar el capital a la par. 12.000 euros quiere ampliar el capital. ¿Qué significa a la par? Significa que el valor de emisión, es decir, el precio que yo voy a pagar por esas acciones, coincide con el valor nominal. Y en este caso son 6 euros. Si fuera emisión sobre la par, el valor de emisión, el precio que pagaríamos, sería superior a 6 euros. Las acciones no se pueden emitir bajo la par, luego solamente no podemos encontrar a la par, es decir, el mismo valor que valor nominal, y sobre la par, por encima. El precio de las acciones en bolsa antes de la ampliación, o la cotización por acción, 7,21. Y vamos a calcular el valor teórico del derecho de suscripción. Lo primero que necesito es saber, porque así me lo dice la fórmula, conocer cuál es N, es decir, el número de acciones que se van a emitir, y cuáles eran las acciones que tenía la empresa antes de la ampliación. Y es lo que he hecho aquí. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo sabiendo que el capital social es el número de acciones por el valor nominal de cada acción.
Simplemente, si yo divido para calcular las acciones antiguas el capital social que teníamos antes de la ampliación entre el valor nominal, me da el número de acciones antiguas o antes de la ampliación, que son 10.000. Con las nuevas lo hago, pero ahora con la ampliación. ¿En cuánto quiero ampliar el capital? En 12.000. Si yo divido 12.000 entre el valor nominal, me da el número de acciones que se van a poner en circulación, las nuevas, 2.000. Con esos datos yo ya podría aplicar la fórmula donde pone n, colocar los 2.000 y donde pone a los 10.000. He calculado también la proporción para que veáis que se puede hacer también con los datos de la proporción. Para calcular la proporción era dividir las acciones antiguas entre las nuevas y se reducía la fracción mínima, la fracción irreducible, que en este caso es 5:1, y si lo ponemos en forma de producto, 1 por 5. Eso quiere decir que para suscribir una acción nueva necesitamos 5 antiguas o 5 derechos de suscripción. Bueno, pues si aplicamos la fórmula, ahora si lo hago con la proporción, n sería 1, por eso no lo he puesto. Cotización de las acciones antiguas menos el valor de emisión, que es lo que tenéis aquí, 7,21 menos 6, y dividido entre la suma de las acciones nuevas más las antiguas. Si lo hago con la proporción sería 1 más 5, eso da 0,20. Si lo hacemos por el total, hemos dicho que las nuevas son 2.000 y las antiguas 10.000, por eso ponemos aquí 2.000, y en el denominador 2.000 más 10.000. Me sale lo mismo, 0,20 euros por derecho. Entonces lo podéis hacer por el total o con los datos de la proporción. Ese será el importe del valor teórico. La empresa, como he dicho al principio, decidirá si se venden a ese precio, por debajo o por encima de ese valor teórico del derecho de suscripción.